Bienvenidos a Estrategia, el podcast de Global Strategy. Soy Alberto Bueno y hoy vamos a hablar de diplomacia, defensa, Fuerzas Armadas y cuáles son las coordenadas, relaciones y fricciones entre estos campos de tantísimo interés para los estudios estratégicos y la política internacional. Para ello contamos hoy con Juan Luis Manfredi. Juan Luis es profesor titular de la Universidad de Castilla-La Mancha, donde imparte periodismo y estudios internacionales, y desde este año es titular, además, de la Cátedra Príncipe de Asturias en la Universidad de Georgetown, en Estados Unidos, que cuenta con la financiación de la Fundación Endesa. Juan Luis, bienvenido. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí y enhorabuena por esta iniciativa a mitad de camino entre la ciencia, la divulgación, el periodismo, que estoy encantado de estar aquí después de haberme escuchado todos los programas. Bueno, pues nosotros agradecidos entonces doblemente por contar contigo, que te animes a participar por amor a la ciencia y la divulgación y además que hayas escuchado todos los episodios hasta el momento, de lo que, bueno, tratamos de que tenga esa difusión, así que mira, doblemente agradecido. Bueno, pues si te parece, para ir ubicando el tema del que nos vamos a ocupar en este podcast, me parece conveniente que empecemos haciendo referencia a una publicación muy reciente tuya, el libro Diplomacia, Historia y Presente, que fue publicado hace unas semanas en la editorial Síntesis, donde tratas de analizar qué es la diplomacia, sus características, fundamentos esenciales y cómo algunos de los cambios, transformaciones que están ocurriendo pues, en nuestro mundo afectan, ¿no?, a este desempeño. Creo que puede ser un buen punto por el que iniciar nuestro episodio de hoy, hablando precisamente de qué es la diplomacia, cómo la entiendes y la defines tú, Juan Luis. Pues muchas gracias, Alberto. La verdad es que estoy contento de haber publicado el libro porque yo creo que otra de las características y otro de los elementos que nos une a vosotros y a mí es la idea de promover y de publicar en español, ¿no? Las ideas tienen que traerse a nuestro territorio y tenemos que pensar en español, como decía Ortega. Tenemos que intentar darle cuerpo a una disciplina y una actividad que está presente en nuestra vida, en nuestra disciplina también, y que yo creo que eso es interesante. Así que muy contento con haber publicado el libro y arranco, si quieres, directamente con la materia, ¿no? ¿Qué es la diplomacia? Sí. Pues la diplomacia es una actividad política, es una actividad económica, es una actividad social, es una actividad de reyes, como dice aquel, o es una actividad, en todo caso, que es una respuesta humana, ¿no? La diplomacia, por darte una definición así más académica, ¿no?, es la conducción y la gestión de los asuntos internacionales conforme a un ideario y con unos instrumentos basados en la negociación y el intercambio, ¿no? Esta sería la definición canónica, ¿no? En todo caso, es como te decía, una respuesta humana. Al fin y al cabo, las personas, los grupos, pues nos relacionamos unos con otros. Y para relacionarnos tenemos varias vías. Tenemos la vía del comercio, tenemos la vía de la violencia o tenemos la vía de la diplomacia. Y este es el camino que yo he elegido para analizar y para estudiar, ¿no? Pues a mí cuando hablo de diplomacia, la duda, y seguro que mucha gente, bueno, cuando estamos, ¿no?, hablando, pues, no sé, con los amigos o escuchamos en televisión, la política exterior, la acción exterior, la diplomacia, ¿cuál es la relación entre estos términos? ¿Son primos, son hermanos? ¿Cómo se vinculan entre ellos? Creo que este punto, un poco más de teórico, pienso que puede ser muy interesante el situarnos, dar unas coordenadas, como siempre, mínimas teóricas, puede ayudar a situar posteriormente el debate que planteemos. ¿Cuál es la relación entre ellas, entre Pues diplomacia, política exterior, acción exterior? señalas bien, Alberto, que hay a veces una confusión semiótica o semántica de acción exterior, política internacional, geopolítica. Todo esto se mete en el caldero y al final salen cosas un poco extrañas, ¿no? Vamos por partes, ¿no? Lo primero que tenemos que identificar es la acción exterior. La acción exterior son las políticas, los instrumentos, las decisiones que un actor con capacidad de obrar tiene en materia internacional, ¿vale? Por eso la acción exterior puede ser iniciar acciones o dejar de hacerlos. Puede ser intentar ocupar un territorio o puede ser intentar promover la paz.
Una acción exterior puede ser ignorar a tu vecino o ignorar lo que sucede alrededor. Una acción exterior, por tanto, puede ser activa o puede ser pasiva. Lo que no existe es una no acción exterior, porque no hacer algo en relación con la Unión Europea, en relación con el crecimiento de China, en relación con las acciones rusas en el Báltico, no hacer algo también es una acción exterior, ¿no? En realidad, la acción exterior le pedimos a nuestros gobiernos que sea un poquito más precisa, ¿no? Un poquito más concreta. Ahí es donde hablamos de una política exterior. Una política exterior es el conjunto de decisiones, que es una política pública, como otra cualquiera, que tiene que diseñarse, ejecutarse, evaluarse y responder a un tipo de, bueno, pues de interés nacional, de ideario, de acción. Y dentro de la política exterior es donde tenemos los instrumentos o las herramientas, ¿no? Decía el maestro Kissinger, ¿no?, que hay 3 modelos de política exterior que nos dan pistas de cómo son esos tipos de diplomacia, ¿no? Que puede ser la acción diplomática convencional, puede ser la cooperación, puede ser la acción militar, puede ser las relaciones económicas, es decir, todo ese tipo de acciones concretas. En esas es donde encontramos la diplomacia, ¿no? Decía Kissinger, hay 3 modelos de política exterior. El modelo burocrático y pragmático, que ejemplifica a Estados Unidos. El modelo ideológico, que aunque Kissinger tenía en su cabeza la Unión Soviética, yo creo que hoy China podría ocupar ese espacio. O el modelo revolucionario, ¿no?, el que quiere cambiar las normas de arriba abajo porque al actor no le interesan, ¿no? Eso estaba en su cabeza, estaba el Irán de Khomeini, pero también podemos hablar hoy de Cuba, de Venezuela o quizás, ¿por qué no?, de Hungría, ¿no? Entonces yo creo que con esas 3 patas podemos empezar a hablar de diplomacia, ¿no? Acción exterior es el conjunto de políticas, instrumentos y decisiones. La política son las acciones concretas que uno quiere ejecutar conforme a su programa político, y la diplomacia un instrumento al servicio de estos 2 primeros, ¿no? Yo creo que con ese orden más o menos podemos distinguir las 3 patas teóricas de lo que hemos venido a hablar hoy. Pues además, conforme hablabas, no he podido evitarlo pensar que cuando hablabas de la política exterior como una política pública, es una evidencia más, si me permites decirlo así, de la necesaria colaboración entre campos, ¿no?, que hemos de prestar aquí entre, pues, la ciencia política, las relaciones internacionales, ¿no?, para el análisis más completo, ¿no?, de todas estas cuestiones. Siempre algunas veces se privilegia alguna sobre otra, pero yo creo que en este sentido es un ejemplo perfecto de ello, ¿no?, de cómo podemos servirnos de los instrumentos de unos y otros, pero entonces para ese estudio precisamente. Totalmente de acuerdo. Yo creo que hay que decirlo más y repetirlo más a menudo, ¿no? La política exterior es una política pública y que tiene que estar al servicio de los análisis, tiene que ser, bueno, tiene que responder al ciclo de la política y la gestión pública, ¿no? Estoy hablando de elaboración, de ejecución y de control. Y en esa elaboración, pues por ejemplo, como señalas, tenemos que tener una visión militar, una visión económica, una visión social o de opinión pública y una visión desde el ámbito de la diplomacia, ¿no? O, por qué no decirlo, en ese ciclo de la política pública, pues tenemos que encontrar cuáles son las acciones que puede elaborar un actor, estoy pensando en el gobierno, o otro tipo de actores, ¿no? Las comunidades autónomas, las ciudades, que ya sabes que también que es un tema que me fascina, o las compañías multinacionales, o las ONGs, o las celebrities, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, si es una política pública, no me cabe duda de que tenemos que tener una perspectiva abierta y no cerrada sobre quién opera en el exterior. Además, de manera muy interesante porque recibe, por tanto, ¿no?, inputs, como se dice, es decir, pues demandas, ¿no?, tanto del nivel interno doméstico como del exterior, ¿no?, del internacional, lo cual le da un nivel de complejidad aún mayor. En este juego, por así decirlo, esta clarificación terminológica, por ser más exactos, claro, este podcast se llama Estrategia. Desde los estudios estratégicos nos preocupa fundamentalmente la estrategia, con una definición, ¿no?, que en el episodio 1, por ejemplo, de este podcast, pues hablamos al respecto, en el episodio 3 igualmente. Pero en este marco en el que nos situamos hoy, la pregunta es, ¿cuándo podemos hablar de estrategia? ¿Qué es la estrategia
en ello? Pues esta es una pregunta estupenda, Alberto, porque los dos sabemos que la palabra estratégico se confunde a menudo con importante o con actualidad, ¿no? Eso me parece muy pertinente, ese es el Que matiz. que un asunto sea importante no significa que sea estratégico, que un asunto esté en las portadas de la prensa no significa que sea estratégico, ¿no? Evidentemente, pues aquello que sucede en la prensa, ¿no? Recientemente, pues la crisis en la frontera entre Polonia y Bielorrusia, por citar algo, ¿no? Que está en la prensa estos días. Ujú. Bueno, pues eso es relevante. Lo que tenemos que ver es si es estratégico. ¿Cuándo digo yo que la diplomacia adquiere esa condición? Bueno, pues cuando se protegen los intereses nacionales, cuando se alinea con otras áreas de gobierno, como puede ser la defensa, la política industrial, las relaciones económicas internacionales, el comercio, o cuando, en el caso estratégico, o cuando tiene una perspectiva de largo plazo, ¿no? No es estratégica una decisión de este gobierno, es una condición estratégica cuando vemos que tiene que ver con la historia, con la tradición, con el hábitus de España en el poder internacional, con las relaciones culturales. Todo eso no se puede improvisar y todo eso no puede ser flor de un día, ¿no? Por eso eh, evito abusar del adjetivo estratégico porque hay muy poquitas cosas que sean estratégicas para España, que si quieres me mojo, no sé cómo lo ves. Pues, la verdad, yo diría que adelante ya en este punto del episodio. Sí, sí, sin duda alguna. Em, Yo creo que ¿Qué España se entiende para nuestro país? debería de hacer un ejercicio de saber dónde está, ¿no? En sentido de la geografía, dónde estamos, dónde están los demás y cómo nos relacionamos entre nosotros, ¿no? Y ahí podríamos identificar un catálogo muy pequeñito de, bueno, de condición estratégica de la diplomacia española, ¿no? Yo mencionaría, he dicho que me iba a mojar y adelante voy, ¿no? Asuntos europeos, relaciones con Iberoamérica, la posición en el Mediterráneo, para mí fundamental y creo que menos atendido de lo que debiera, el desarrollo de la industria de política de la defensa y economía de los asuntos de la defensa a través de la OTAN, la industria turística, las actividades y las relaciones culturales o la cooperación al desarrollo. Yo creo que si pudiéramos centrar solo en esto, ya tendríamos multitud de trabajo, ya tendríamos multitud de conversaciones en torno a cómo desarrollar estas acciones y convertirlas en bueno, pues, en una política pública que generara retorno para la sociedad española. Ujú. Desde tu posición actual en Georgetown, la pregunta me sale automática. ¿Se aprecia distinto, eh, se ve de otra manera desde esa orilla la posición, la situación española, en un buen sentido o al revés? ¿Se tiene la percepción de que, bueno, de que es más crítica de lo que se pudiera pensar? ¿Cuál es un poco tu impresión desde allí, desde la cátedra, ahora Príncipe de Asturias? Mi percepción es que España es un socio fiable y un socio amable, ¿no? No solo es Rota y Morón, también hay otro tipo de relaciones culturales, pero creo que España debería de aprovechar este año que vamos a tener por delante para la conferencia de Madrid de la OTAN, ¿no? Estamos hablando de 9 meses aproximadamente para poder recuperar o para poder ganar peso en la conversación de la política exterior norteamericana. Yo creo que esta conferencia que ahora se aproxima va a ser relevante, va a ser muy relevante lo que queremos hacer con la OTAN en los próximos 10 años, ¿no? Va a ser relevante porque hay un cambio en los escenarios, yo le llamaría desglobalización, que para eso es como defino el fenómeno, y eso nos obliga a pensar cuál es la posición de España en materia de seguridad y defensa. Para mí España es un espacio geográfico y político fundamental en la construcción de la defensa a través de la OTAN y creo que tenemos que creérnoslo más. Esto, creérnoslo, significa habitualmente tres cosas: recursos, tiempo y dinero. Ujú. O sea, no solo en plan motivacional, sino en qué se traduce, ¿no? Ese Sí, creernos, lo que creo que se suele soslayar. sí, totalmente, ¿no? Yo siempre digo, hablando de estrategia y un poco por cerrar ese punto, ¿no? Cuando hago análisis estratégicos me pregunto por tres letras, ¿no? RPV, recursos, que son tiempo, dinero, personas; procesos, que es cómo se hacen
los proyectos, cómo se ejecutan, qué procedimientos, qué normas hay, y la V de valores, ¿no? Entonces, si tienes recursos, tienes procesos y tienes valores, adquieres la condición de estratégico. Si es solamente una iniciativa que dices que vas a hacer más, bueno, pues está bien, ¿no? Pero ponlo en el BOE y asigna una partida, si te parece mejor. Así me creeré que quieres que España recupere esa posición estratégica en el futuro de la OTAN. Mencionabas la desglobalización. Ahí en el libro que mencionábamos al principio, Diplomacia, Historia y Presente, pues habla de cómo, bueno, la diplomacia, la tarea diplomática se ha transformado por la complejidad, por la incertidumbre. Y a propósito de lo que justo ahora comentabas, como te digo, la desglobalización, ¿qué ha cambiado? ¿Qué ha pasado en esta última década que han afectado de manera tan decisiva a la diplomacia? Pues mira, yo creo que hemos visto y leído muchos análisis sobre la última década, pero yo voy a tratar de llevármelo hacia mi área de conocimiento, ¿no? Mencionabas en la introducción, yo soy profesor titular de periodismo y estudios internacionales. Yo me dedico a estudiar cómo interaccionan los sistemas políticos y los sistemas mediáticos, ¿no? Ahí la diplomacia es el epítome de ese ecosistema híbrido, se dice ahora, ¿no? Que tiene actividad digital, que tiene actividad tradicional, que tiene una mezcla que no sabemos muy bien definir y que precisamente ha afectado a la forma de conducir la diplomacia, ¿no? Déjame que lo vea desde mi óptica, aunque luego podemos añadir otros elementos, ¿no? Por darte un titular, mira, diplomáticos, periodistas y audiencias consumen, producen y distribuyen información internacional. Y esto es completamente novedoso, completamente revolucionario, ¿no? ¿Por qué? Porque la comunicación digital ha permitido que un mayor número de actores pueda contar su historia, ¿no? Pueda querer impactar en la agenda pública, y me da igual que estemos hablando de ciudades, de corporaciones, de insurgentes, de movimientos sociales, de las naciones sin Estado. Al final, todo el mundo quiere contar su historia y la comunicación digital ha permitido que eso sea posible, ¿no? Por tanto, esos participantes no tradicionales, digámoslo así, ¿no? Pues están intentando crear nuevas fuentes de derecho o están intentando que sus acciones, aunque no sean normativas, sí que tengan impacto en el orden diplomático, ¿no? En segundo lugar, porque la comunicación digital ha fragmentado las audiencias, ¿no? Cuando yo empezaba a estudiar esto, se hablaba del efecto CNN, ¿no? Que era simplemente si la política exterior era consecuencia de lo que salía en la televisión o si la televisión hacía seguidismo de la política exterior, ¿no? Y muchos estudios y mucho debate sobre el Black Hawk derribado en Somalia, bueno, muchas Eso cosas. ya suena noventero, como la música, ¿no? Totalmente. Estoy revelando mi edad y no debería de revelarla. Pero bueno, digamos que ese efecto CNN ya no tiene mucho sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque primero hay por lo menos 10 grandes operadores de televisión mundial. Tenemos las plataformas, las redes sociales, la gente que tiene un teléfono móvil y que hace fotos y graba vídeos. Otro día hablamos de la desinformación, si quieres, ¿no? Lo que tenemos entonces no es una audiencia, tenemos muchas audiencias diplomáticas, muchas audiencias que procuran un mensaje. Ahí, por supuesto, pues tenemos la acción china y rusa intentando promover televisiones globales, inserciones publicitarias, campañas digitales o, por qué no decirlo, los movimientos nacionalistas creando espacios comunicativos subvencionados, ¿no? Es decir, quieren impactar porque esa atención a la comunidad imaginada que decía Benedict Anderson, pues al final tiene un rédito político, ¿no? En tercer lugar, la comunicación digital ha creado la sensación de que la diplomacia sucede en tiempo real, ¿no? Y esto tiene un efecto que merece atención, ¿no? Los espacios discretos, los espacios confidenciales, los espacios bueno, de ganarse la confianza del de enfrente, pues esto se ha desvanecido. Porque en realidad todo el mundo graba, todo el mundo comparte, todo el mundo filtra información y es muy complicado que el diplomático, cuya cultura corporativa tiene más que ver con la discreción, pues se adapte a estos códigos visuales o semióticos, a los códigos del TikTok. Ahí el diplomático tiene mucho que perder y muy poco que ganar, ¿no?
Por eso, esa idea de la diplomacia en tiempo real, pues hay algunos actores que se han adaptado mejor, y estoy pensando en los Wolf Warriors chinos, ¿no?, que actúan de forma directa, que interpelan al gobierno local en público, que defienden una posición política china sin miramientos, y todo esto es nuevo, todo esto es nuevo. Es decir, no esperaba yo que los diplomáticos conversaran en Twitter, no dando su punto de vista o no participando en la conversación, sino ya defendiendo de forma agresiva ciertos postulados, ¿no? El cuarto eje de transformación que yo observo es esta idea del liderazgo político populista, ¿no? El tiempo real no permite negociar, no permite conversar. Hay que dar un eslogan que es un código binario: sí, no, nosotros, ellos y poco más, ¿no? Esto otra vez choca con la cultura corporativa diplomática, ¿no? Los líderes populistas se institucionalizan su diplomacia, ¿vale? Y la consecuencia de ello es que desinstitucionalizan la diplomacia tradicional, ¿no? Y el quinto y último elemento de estos cambios es bueno, pues la crisis de la prensa internacional, ¿no? No tenemos buenas corresponsalías, los asuntos globales, bueno, pues son muy caros de cubrir, y al final tiramos de agencia o pagamos mal a los profesionales, y esto hace que pues sea difícil tener claro qué está pasando en la frontera ¿no?, que mencionábamos, de Bielorrusia y Polonia, o en su momento no teníamos corresponsales sobre el terreno en Crimea, ¿no? Pues no es fácil saber lo que pasa si no tienes a alguien que te lo cuente, ¿no? No es fácil. Al final tienes que tirar del gobierno, que te da unos archivos, o del grupo insurgente, que te facilita un vídeo, pero no tienes a un periodista allí sobre el terreno. Así que esas, para mí, son las 5 claves desde mi ámbito de trabajo, de la comunicación internacional, para entender lo que le ha sucedido a la diplomacia en la última época. Fíjate que conforme lo decías, y por ejemplo con esos bueno, el penúltimo elemento, pues claro, la idea, ¿no?, se ve en la imagen, ¿no? Pues por ejemplo de Trump en su momento, del presidente Donald Trump, o de Nayib Bukele en fechas pues, más recientes, ¿no? Esa política, esa diplomacia tuitera que practica. O por ejemplo, estaba pensando, según lo decías y hablando de Twitter, cómo ante un acontecimiento internacional se presta atención a qué están diciendo, ¿no?, pues los representantes y diplomáticos en Twitter, las cuentas oficiales, pues, o de los ministerios de Asuntos Exteriores de turno, o de las embajadas en el país ¿no?, pues, que corresponda. Es decir, no se presta atención al tiempo, entiendo yo, ¿no?, clásico, tradicional del comunicado, del cable, sino a qué han dicho en Twitter, pues el Ministerio X o el presidente Bukele. Para mí, no solo supone una transformación de los tiempos, sino de los medios, que por supuesto, ¿no?, sino también de las propias relaciones, cómo se establecen, ¿no?, entre los actores, totalmente de mediada entre unos y otros. Tú piensas en nuestro caso particular de España y Gibraltar, ¿no? Nos enteramos por un tuit, perdón, Gibraltar, del Sáhara Occidental, ¿no? Nos Sí, sí. enteramos por un tuit que Trump cambia su posición, y no sabíamos nada, y nadie nos había informado, y dentro del propio Departamento de Estado no tenían muy claro qué significaba aquel tuit en relación con la integridad territorial de Marruecos. Entonces, de repente, tu presidente cambia toda tu postura de política exterior con un tuit. Aquí yo lo defino de esta manera. Ya sabes que yo investigo, trabajo todos los temas de diplomacia pública y cosas parecidas. Bueno, me estoy quedando sin trabajo, porque es que ahora la diplomacia es pública. La diplomacia se hace en las campañas, en la persuasión, en la participación de las audiencias, en la producción de ficción, en la gestión de las bases de datos, en las plataformas. Es decir, la diplomacia ahora ha ido reduciendo o achicando los espacios para el secreto y la confidencialidad, y pues se hace todo de forma a ojos vistas, ¿no? Y ojo, aquí no quiero tampoco ser tan optimista. La construcción de espacios de confianza necesita cierta discreción. Yo repito a menudo en clase un lema, ¿no? Yo también quizás soy un populista, ¿qué le vamos a hacer? El lema es el siguiente:
las negociaciones son secretas, los acuerdos son públicos. Son Claro, dos espacios claro. distintos. Si las negociaciones se hacen en público, ya sé yo lo que sucede, que no hay avances, porque tenemos que justificarnos completamente ante nuestra audiencia, ante nuestro lector, y no hay avances. Por eso las negociaciones tienen que tener cierto grado de confidencialidad, de poder decirte al oído, no me aprietes tanto porque entonces no puedo aprobarlo, no me lleves hasta el extremo porque no me lo va a aprobar mi parlamento, y eso no lo puedo decir en público, no lo puedo decir en un tuit. Claro, claro. No, efectivamente, la verdad es que esto, o sea, no quiero caer en los típicos tópicos, para eso también es repetitivo, ¿no? Pero parece, ¿no?, como un cambio de paradigma, ¿no? Respecto a, bueno, al desarrollo de la diplomacia, como no se evoca, ¿no?, un poco las maneras tradicionales, sino que en cuestión de, efectivamente, de una década, como señalas en tu libro, nos situamos en unas coordenadas totalmente nuevas, que exige también, yo creo, que procesos de aprendizaje por parte de las propias administraciones, es decir, desde el nivel político hasta el diplomático, ¿no? Situado en una embajada o en un consulado, ¿no? Absolutamente. Sí, sí, no me cabe duda de que la diplomacia contemporánea, pues bueno, va a tener que sumar o va a tener que constituirse en un nuevo pluralismo epistemológico, ¿no? Necesitamos conocer más, no solo sobre las fuentes del derecho, la historia, la geopolítica, sino de repente necesitamos saber más sobre movimientos sociales, sobre culturas digitales, sobre algunos ámbitos en los que el diplomático profesional pues, eh, no estaba atento, no estaba mirando ahí, ¿no? Porque no se desarrollaba allí esta política pública, se desarrollaba en otro entorno más discreto, ¿no? Entonces, bueno, pues este es un desafío interesante a medio plazo y no me cabe duda de que me consta perfectamente pues que las distintas escuelas diplomáticas están en ello, ¿no? Porque, fíjate, una característica fundamental de la diplomacia, como de otras disciplinas, es que es una actividad performativa, ¿no? ¿Esto qué significa? Que la misma acción modifica el entorno, que la misma acción modifica las circunstancias de ejecución. Por tanto, tú no puedes, para entendernos, diseñar una diplomacia en un papel y pensar que lo demás, bueno, pues ya está hecho, ¿no? No funciona así. En el momento en que actúas, recuerda que decíamos, la acción exterior puede ser por acción o por omisión. Pues la diplomacia pues sigue esa estela, ¿no? Si decides participar en las conversaciones de Doha para la salida de Afganistán, bueno, pues actuar o no actuar tiene consecuencias. Si firmas unos acuerdos entre donde deja fuera a Francia, ¿no? Estoy pensando en AUKUS, pues tiene unas consecuencias. Claro. El hecho de hacer o no hacer tiene consecuencias directas. En políticas públicas, Jolis, bueno, como sabes perfectamente, decimos que la no decisión, bueno, lo señalabas al principio tú también, ¿no? Es una decisión en toda regla, incluso algunas veces mucho más simbólica, ¿no? Que manda un mensaje más fuerte que la decisión. Y se me venía a la cabeza, con los ejemplos que mencionabas, pues en en la cumbre del clima de estos días, la ausencia de Rusia o de China, que yo creo que dicen esa no presencia, dice mucho más de la cumbre que quienes han estado allí presentes, ¿no? No sé si puede ser esto un buen ejemplo de ello, ¿no? Y de estas nuevas Sí. coordenadas a las que aludes. No me cabe duda, ¿no? Incluso las decisiones que tantas veces observamos, ¿no? O los tweets, ¿no? De a quién ha llamado, en qué orden, a quién ha recibido Biden y en qué orden, y quién ha dejado de recibir, pues te está mandando mensajes, ¿no? Era a estos días que se retira Merkel, era significativo que Biden quería hacer su primera llamada a Merkel, ¿no? Es un mensaje, ¿no? O es Ujú. significativo que en su tour europeo Joe Biden haya querido expresamente dejarse ver con el Papa, dejarse ver con Macron o dejarse ver con algunos actores. Y otros, pues no los ha considerado. Yo creo que para nosotros desde la academia quizás el gran reto es estudiar lo que no se ve, que eso quizás, o lo que no se hace, ¿no? Vaya, es más difícil porque no hay rastro y no hay documentos sobre los que trabajar, pero no hacer, no legitimar, no firmar es fascinante para ver cuáles son
bueno, pues las acciones principales en materia de política exterior. Esta idea a priori contraintuitiva, la verdad es que me parece interesantísima, sin duda alguna. Si te parece, vamos a avanzar un paso más, vamos a entrar en el terreno de la defensa. Y creo que para ello, claro, se viene rápidamente a la cabeza la expresión diplomacia de defensa, que además, o diplomacia de la defensa, que además, pues en el caso de España, pues tiene pues, también, ¿no?, un plan que la estructura, ha sido una pata importante, o al menos una de ellas, ¿no?, de la política de defensa española en los últimos años, en particular hacia algunas regiones, pues por ejemplo en América Latina, estoy pensando, aunque no exclusivamente. ¿Qué es la diplomacia de defensa? ¿Qué la caracteriza? ¿Qué aporte tiene esa diplomacia adjetivada? Pues ese es un buen tema, intentar ver en qué consiste la diplomacia de la defensa. Mira, cuando preparo el libro y cuando me voy documentando, de repente te das cuenta, ¿no? Evidentemente, los grandes autores sí estudian la aparición de las relaciones militares, las relaciones diplomáticas, ¿no? Bueno, pues si quieres leerte la idea de la Grand Strategy, ¿no?, de Gaddis, ¿no? Bueno, hay que conocer el entorno, los fines, las aspiraciones, las herramientas, las capacidades. Ujú. Bueno, bien, ¿no? Tienes a Raymond Aron, ¿no?, que te dice, bueno, el militar es quien lidera las relaciones internacionales en situaciones de conflicto, mientras que el diplomático es la persona que gestiona las relaciones de paz y acuerdos. Bueno, pues está bien, ¿no? O vas más adelante y tienes a Huntington, que es el primero que escribe un libro, ¿no?, El soldado y el Estado, que habla del militar profesional, el orden político, etcétera. Pero en realidad, ¿sabes lo que sucede? Que hay muy poca polinización cruzada, si me lo permites. Hay muy Ujú. pocos estudios que avancen de manera conjunta entre diplomacia y defensa, diplomacia de la defensa o como quieras construir el sintagma, ¿no?, que cada uno lo construye como quiera, ¿no? Si me voy por la vía de los institucionalistas, ¿no?, de Nye o de Keohane o cualquiera de estos, en realidad diplomacia de la defensa significa intentar encontrar unas reglas comunes, la promoción de la cooperación, intentar encontrar acuerdos que permitan evitar el conflicto. Bueno, si me voy a los constructivistas, pues lo que encontramos es ese discurso sobre que la diplomacia de la defensa responde a unos parámetros, que impone una jerarquía, etcétera. Bueno, pero no hay avances muy significativos, ¿no? Por eso me tengo que ir a la parte de la doctrina más realista, ¿no?, donde empiezo a ver cosas que me interesan. Y empiezo a ver que diplomacia de la defensa empieza un poco como amalgama, ¿no? Ahí tenemos el espionaje, la contrainteligencia, la situación local, bueno, las informaciones de los espías, ¿no?, que tanto nos puede gustar de la Guerra Fría, etcétera, ¿no? Pero es un poco confusión, ¿no? Entonces, hay que intentar ver, oye, ¿qué es la diplomacia de la defensa? Vale, pues yo te digo, te voy a dar 3 elementos de definición. Uno, el empleo de los canales y el conocimiento militar para el avance de las relaciones políticas, ¿vale? El uso de estas relaciones militares para canalizar la confianza. Y 3, intentar impulsar la colaboración militar para reducir la complejidad, ¿no? Es decir, en momentos en que la seguridad es un asunto cada vez más complejo, si colaboramos podremos avanzar frente a, bueno, pues frente a la multitud de problemas complejos que tenemos, ¿no? Y con esa definición, pues más o menos podríamos decir, vale, pues al final el diplomático de la defensa debería ser una persona que me permita intercambiar información técnica, ¿no? Bueno, puede ser desarrollos tecnológicos, relaciones industriales, economía, contratos, ¿no? Tiene que ser una Ujú. persona que me ayude a reducir las controversias, ¿no? Es decir, no que las incremente, sino que las reduzca, que permita explicar en destino por qué hay un movimiento de tropas en un territorio, por qué hay un ejercicio militar aquí o allá, etcétera, ¿no? Y en tercer lugar, cuál sería bueno, pues la modernización de las Fuerzas Armadas en el sentido de, oye, pues estamos en un entorno
donde la relación con los asuntos internacionales tiene manifestaciones en materia de gobernanza, de cooperación, de control parlamentario, de control presupuestario, etcétera, 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 ¿no? O sea, yo creo que con esas tres patas, ¿no?, de canales y conocimiento militar, canalización de la confianza y reducción de la incertidumbre, ya tendríamos avanzado un poco qué es la diplomacia de la defensa. ¿Puede haber un elemento también y lo digo por alguna investigación que he hecho yo al respecto, algún artículo sobre con un buen compañero, Mario Cosme, acerca de la diplomacia de defensa española en América Latina y más que el caso en particular, que no voy a ello, sino a la idea de si la diplomacia de defensa como tal ha de ser un instrumento para dirigir la posición de esos actores sobre los que aplicamos esa tarea diplomática hacia nuestros intereses nacionales, es decir, que sea una forma de coacción no coercitiva, si me permiten la expresión, o por otro lado se ha de mantener en esos parámetros y canales de comunicación, de relaciones, es decir, de allanar el camino, por así decirlo, si me lo permites, para otras tareas. ¿Cómo lo ves tú al respecto? ¿Cuál es tu Pues idea? mira, revisando la literatura, la diplomacia de la defensa, que es un concepto, fíjate, es fascinante. La primera vez que aparece como tal es en el año 98, ¿sabes? Con ese sintagma, y con esa idea. Cuidado, no que no apareciera antes. Por supuesto está en las medidas de construcción de la confianza de la Guerra Fría, por supuesto está en el Tratado de la OTAN, por supuesto, pero el sintagma como tal aparece en la Sí, British es mucho más Strategic reciente. Review en el año 98, que es que esto es ayer, ¿no? Entonces, ¿qué debería de ser la diplomacia de la defensa? En principio debería de ser cooperación para objetivos políticos y diplomáticos, ¿no? Estoy pensando en el Sahel, por ejemplo, ¿no?, para prevenir todo lo que viene. El diseño de operaciones que tienen, bueno, una vertiente humanitaria, un propósito democrático, peace building o cualquier cosa parecida. Y todo ese discurso de derechos humanos, responsabilidad de proteger, obligaciones soberanas, como lo quieras llamar, ¿no? También aquí, como sabes, hay muchos nombres, ¿no? Por tanto, yo no tengo muy claro que la diplomacia de la defensa sea imponer determinados, ¿no?, ¿cómo diría yo? No va de enviar militares para conseguir objetivos políticos, ¿no?, que tiene otro nombre esto, se llama el gunboat diplomacy, ¿no? O sea, directamente ¿no?, el empleo del poder coercitivo, como mencionabas bien. No creo que vaya por ahí y tampoco creo que tenga que ver con la asistencia militar, ¿no? Es decir, yo creo que diplomacia de la defensa tiene que ver con cómo utilizamos las relaciones militares para mejorar las relaciones políticas. ¿Por qué digo esto? Porque en el caso, por ejemplo, estoy pensando en los Balcanes, ¿no? Pues se hacen reformas militares y de seguridad porque se quiere tener un proyecto político, que puede ser más estabilidad, acceso a la Unión Europea, expansión de los mercados, etcétera, ¿no? Pero yo creo que es importante recordar una y otra vez, esto hace falta, pero hay que hacerlo, que el empleo de los canales militares tiene que tener una finalidad política, una finalidad diplomática. Esa es la política exterior que viene dentro de una acción exterior, ¿no? Ese sería el orden lógico. La pregunta entonces es obligada y por concretar, y hablando de diplomacia de defensa, pero ampliando aquí el enfoque, ¿no? ¿Cómo es esa relación de Fuerzas Armadas, diplomacia, en cuanto Fuerzas Armadas como instrumento de la misma? ¿Cuál para ti serían estas claves? Este es un tema importante, ¿no? Porque no es solo, decíamos al principio, ¿no? Vamos a hablar de una diplomacia de naturaleza estratégica, ¿vale? Pues entonces necesitamos coordinar todos los cuerpos, necesitamos coordinar intereses. Hablamos de defensa, también hablamos de economía y de política industrial. El modelo actual tiene algunos problemas que genera, si lo quieres llamar así, fricciones en el ámbito de cómo terminas de definir dónde empieza mi competencia y dónde acaba la tuya, ¿no? Estoy pensando, o sea, ¿qué es para ti la seguridad?
La seguridad son las guerras comerciales, las guerras de divisas, las proxy wars que estamos viendo ahora. Eso debe ocuparse de ello el diplomático, el agregado militar, el agregado de inteligencia. Esto no es fácil de definir y efectivamente hay fricciones. Las fricciones dependen, como en todas las instituciones y en todas las políticas públicas, de la capacidad de liderazgo del jefe de la misión, ¿no? Que viene a ser el embajador, puede tener otro nombre, pero es el embajador, ¿no? Aquí hay una pregunta que está en el aire, ¿no? Un elefante en la habitación, como dirían aquellos, ¿no? ¿Se puede hacer una diplomacia de la defensa sin que los militares estén al frente? Pues es complicado, ¿no? Porque estamos diciendo en la definición que necesitamos los canales militares, necesitamos la confianza mutua que se genera en los acuerdos y en la promoción conjunta, ¿no? En los intercambios académicos. Estamos hablando de poder definir cuáles son los desarrollos tecnológicos y hasta dónde queremos avanzar. Si no tienes militares dentro de tu equipo, pues va a ser difícil pues avanzar o que adquiera esta naturaleza estratégica. Yo, pensando en lo que estás comentando, el impulso, ¿no?, que me viene es pensar que, claro, hablábamos de dos burocracias, ¿no?, muy potentes, como son las Fuerzas Armadas y, por otro lado, el cuerpo diplomático, en todos sus niveles y escalones. Por eso mismo, pues con características propias, ¿no? Es decir, pues una organización bien definida y estructurada, de larga tradición además, que establece o que estimula y que implementa pues la concreción de los planes por debajo del nivel político, tendencias corporativistas inherentes pues a cualquier burocracia. Claro, el impulso es pensar que las relaciones entre ambas administraciones, y digo, no me quiero quedar solo en el nivel administrativo, sino subir hasta el nivel político decisor, por supuesto, ¿no? Entiendo que puede ser complejo, ¿no? Que puede haber, tú has usado el término fricciones, no puede ser sencillo, ¿no? Y que cada uno pues tenga intereses, preferencias, visiones muy distintas, ¿no? Sí, yo creo que por eso, volviendo al comienzo de la conversación, lo primero que tenemos que definir es la política, ¿no? Es decir, la acción exterior es todo lo que haces o no haces, vale. Pero yo lo que le pido al gobierno es que manifieste una política y que nos diga dónde estamos. Y cuando yo quiero hacer un análisis estratégico, no me vale solo la visión del diplomático, que me va a decir tenemos que hacer esto y esto otro. No me vale solo la visión del militar, que me va a señalar estas brechas de seguridad y estos problemas, estas necesidades, o no me vale solo el análisis de las relaciones culturales. Yo necesito que se incorpore, pues no sé si fuera de los cuerpos funcionariales, pero yo lo que necesito para una buena política exterior es ideas, es talento y es inversión. Si no tengo estas tres cosas, pues lo que tendré pues serán fricciones, ¿no? ¿Cuál es mi experiencia? Mi experiencia es que en destino suele haber menos fricciones de las que pensamos, ¿no? Está bastante claro cuál es el jefe de la misión y está bastante claro cuál es la idea final, ¿no? Lo que sí suelo encontrar o lo que sí suelo conocer pues son solapamientos de actividad, esfuerzos discontinuados, ¿no? De repente, por eso me meto tanto con la idea estratégica, ¿no? Estratégica o importante, quiso usted decir, ¿no? Es decir, llega un nuevo agregado y es fundamental y estratégico que España tenga una posición sobre A, sobre B o sobre C. Y llega el nuevo agregado y resulta que eso ya no era tan importante. Bueno, pues hemos perdido 2 años o 3 o hemos hecho los contactos que no eran, ¿no? Aquí, si me permites, Alberto, voy a mirarlo al revés, ¿no? ¿Por qué los países nórdicos ganan tantas batallas en materia diplomática? Bueno, en realidad porque tienen 2 o 3 ideas y van a piñón con ellas. Y las otras, el resto de temas de su agenda, pues no está presente, o no tienen peso, o no pierden tiempo en este tipo de ideas, ¿no? Esa idea de una política exterior con derechos humanos, esa idea de una política exterior que tenga unos valores, pues, oye,
estas son las 4 cosas que yo puedo aportar. Y todo el cuerpo diplomático y toda la agregaduría de defensa lo tiene claro. Y no nos vamos a meter en otros asuntos para los que quizás pues, no tenemos capacidades, hemos dicho antes, recursos, tiempo o dinero. Ujú. Eh, Fíjate que estaba, según lo decías, estaba pensando en el caso de Afganistán y sin querer tampoco entrar ahí, pero sí en la gestión posterior y porque se visualiza bien, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Alemania, y mencionabas los países nórdicos, pues yo defiendo un poquito eh, geográficamente, pues era su ministro de Asuntos Exteriores quien salía, bueno, a explicar el porqué del fracaso, del no fracaso, de la gestión que se llevó a cabo, etcétera, ¿no? Mientras que en el caso español, pues ha sido principalmente defensa quien ha llevado el peso, ¿no? De esta, bueno, pues de estos últimos meses, ¿no? Claro, esto parece señalar que no en todos los países, y bueno, esto al principio podría ser igualmente lógico, ¿no? El liderazgo de esa misión en concreto de agosto, pero bueno, podemos quizá ampliar seguramente a todo el grueso de la misión, ha recaído sobre distintos ministerios por las razones que fuesen, ¿no? La pregunta, fíjate, que me suscita no es tanto, como digo, la del caso de estudio en sí, sino preguntarte, y quizás no sé si abuso pidiéndote que te mojes, eh, ¿cuál es tu imagen, tu juicio acerca de pues las relaciones entre la política exterior y la política de defensa, entendiéndolo aquí, pues eso, como administraciones y ámbitos separados en España en Ujú, particular? ujú. ¿Cuál es un poco tu visión? Además, quizás ahora desde tu posición en Georgetown, pues tengas a lo mejor, ¿no?, la perspectiva suficiente para quizá poder analizarla aún mejor, ¿no? Ujú. Mira, yo soy una persona optimista y me gusta ver oportunidades, ¿no? Es decir, podría identificar algunas debilidades, algunos errores del pasado, pero lo voy a hacer en positivo, si te parece bien, ¿no? Para Ujú, intentar construir y mejorar nuestra política pública, que al fin y al cabo es a lo que venimos, ¿no? Yo creo que lo primero que tiene que hacer España es conocerse bien, cuáles son sus recursos, cuáles son sus limitaciones. Me da la sensación de que España en los últimos 20 o 25 años bueno, pues no ha estado a la altura. ¿En qué sentido? A la altura de intentar estar presente en más áreas y en más mandatos de los que puede cubrir. Sabes bien que España está presente en casi todas las iniciativas multilaterales de defensa, ¿no? Está presente en casi todas. Lo que no sé es si eso es positivo. No sé si ujú, deberíamos de centrarnos en unas pocas y poder liderar mejor y poder avanzar en determinadas capacidades que tienen que ver con esa diplomacia de la defensa, ¿no? Estoy pensando en la representación ante el país, en el establecimiento de contactos, estoy hablando de conseguir contratos también, ¿por qué no decirlo?, ¿no? En la asistencia militar, estoy pensando en el liderazgo de las actividades de cooperación en materia de seguridad, ¿no? Y yo tengo la sensación de que estamos un poco dispersos, un poco ujú, pensamos que llegamos a todo, ¿no? Y realmente no llegamos, ¿no? Yo veo, recuerdo el histórico de las operaciones, bueno, de las Fuerzas Armadas en el exterior y la lista es gigantesca. Lo que no sé en cuántas de ellas hemos tenido una presencia relevante. Y creo ujú, que eso a lo mejor es lo que teníamos que empezar a pensar, ¿no? Es decir, saber decir que no para poder saber decir que sí. ujú. Claro, a una definición como tal, además de la propia política, ¿no? ¿Dónde están nuestros, bueno, pues nuestros intereses, ¿no? O nuestras prioridades Mm. para articular precisamente esa, esa política, ¿no? Y esos Sí, ¿cuáles instrumentos. son? ¿Hasta dónde llegamos? Es decir, hemos hablado al principio una y otra vez. Condición estratégica significa que defiende el interés nacional, que es capaz de agregar valor en dimensiones distintas, que puede ser economía, puede ser cultura, puede ser relaciones industriales, relaciones financieras, protección del libre comercio. Vale, pues si hacemos un análisis honesto, pues la presencia de España en algunas operaciones del exterior pues a lo mejor no es tan relevante. Y en cambio, podríamos ayudar más o dirigir más o llamar la atención más hacia otras áreas donde España podría liderar algunas iniciativas o acciones, ¿no? Esa es mi percepción, ¿no? Ujú, Eh, Leo ahora aquí el histórico y encuentro más de 20
operaciones, bueno, pues yo creo que no todas tan relevantes para esa descripción que hemos hecho de diplomacia de la defensa. Me llama la atención, Juan Luis, que decías en los últimos 20, 25 años, no quiero caer en la nostalgia de cualquier tiempo pasado fue mejor, por razones evidentes, pero ¿crees que, pues eso, en esa transición exterior, finales de los 80, parte de la década de los 90, eh, había una mejor articulación de esta política y del esfuerzo diplomático? ¿Había unos objetivos más claros? Bueno, yo creo que sí, y no pasa nada si se reconoce, ¿no? Pero también por sentido común, ¿no? Es decir, cuando España sale de la dictadura y se incorpora a las instituciones europeas y tiene un papel o tiene algo que contar y que decir en el mundo, pues hay un proyecto de expansión, ¿no? Y podemos ubicar esa cúspide, pues si quieres, en el foro de la Conferencia de Paz de Madrid en el año 91, si quieres en los Juegos Olímpicos en el año 92, es decir, digamos que ahí llegamos a nuestro culmen. Lo que tengo la percepción, y esto abarca pues, al final del felipismo y a los gobiernos que le han seguido, es que entonces es cuando no hemos sabido definir hacia dónde queremos ir, ¿no? Es decir, oye, ya estamos aquí, estamos sentados en el salón de la Comisión Europea, tenemos peso y voz en determinadas instituciones, se nos escucha aquí y allá. Muy bien, ¿ahora qué queremos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Dónde podemos aportar valor y dónde podemos defender nuestros intereses? Yo creo que ninguno de nuestros gobiernos ha sido honesto consigo mismo, no por deseos extraños, ¿no? de megalomanía o cualquier cosa parecida al que se le acusa, de lo que se le acusa, perdón, a más de uno, sino todo lo contrario, es decir, de no saber muy bien mirarse al espejo y decir, oye, pues yo puedo ocuparme de esto, puedo darle continuidad a la Conferencia de Paz de Madrid o puedo contribuir a las transiciones democráticas en América Latina en los 90 o puedo tener un papel relevante en el Mediterráneo. En realidad hemos querido hacerlo todo y todo no puede ser. No puede ser porque no tenemos ese peso, punto. Ujú, ujú. Claro, claro. Y peso significa, acuérdate una y otra vez, recursos, tiempo, dinero, personas. Ujú, ujú. No lo tenemos. En esta análisis que estás haciendo, y lo mencionabas también al inicio del episodio, bueno, estás poniendo sobre la mesa pues, una serie de pues, debilidades, ¿no? Detectadas, de amenazas precisamente también por ese entorno internacional cambiante y que ha cambiado. Bueno, pues haciendo una suerte de DAFO improvisado y precisamente, como dice, por construir, ¿no? ¿Dónde ubicarías algunas de esas fortalezas, algunas de esas oportunidades? Bueno, pues aún con este tiempo en el que quizás España no haya tenido tan claras sus prioridades, ¿no? Mm. ¿Dónde pondrías un poco el acento en esas cosas? Que decir, bueno, pues esto algo se ha hecho bien o tenemos esta oportunidad que se nos abre precisamente en este entorno, ¿no? Nuevo. Pues sí, yo me vengo aquí a la literatura, ¿no? Si me permites, me voy al mío Cid, ¿no? Qué buen vasallo si hubiese buen señor, ¿no? Esta es una idea que yo creo que es importante. Nuestras capacidades internacionales, estoy pensando en los técnicos comerciales, economistas del Estado, en los diplomáticos, en los militares, son bien respetados en el exterior. O sea, tenemos muy buenos cuerpos y muy bien formados y mucho más sólido de lo que seguramente a menudo leemos en la prensa. Es decir, esto es una fortaleza importante. O sea, no tenemos que improvisar que de repente pues no sabemos muy bien de dónde podemos sacar buenos diplomáticos o dónde podemos sacar buenos jefes de operaciones para que no sabemos dónde están. Sí que lo sabemos y sí que están, ¿no? Otra cosa, insistía antes, es que necesiten más dinero, más ideas, o más talento o más inversión, ¿no? Pues es otro tema. Así que esa es una primera fortaleza positiva. La oportunidad, si me permites, tengo que elaborarla más, pero me ronda la cabeza lo siguiente, ¿vale? Y quizás así tiro la caña y que otro la recoja. En mi opinión, el Brexit es un desastre
para el futuro de la Unión Europea, ¿vale? Pero es una oportunidad para España, porque se retira uno de los socios y España gana, aunque sea por posición relativa, mayor peso, mayor presencia, mayor actividad y también, y aquí me permites que lo subraye 4 veces, mayor responsabilidad. Me pregunto si España tiene un proyecto político para el futuro de la Unión Europea. Me pregunto si España puede liderar esa refundación, porque estamos en una refundación. Después de las crisis de Crimea, de los refugiados, del euro, del Brexit y ahora la última de los países del este, la Unión Europea necesita un proyecto. Me pregunto si España puede dárselo. Si España puede aportar y conversar algo más o algo distinto o algo sustancial que no sea otra vez el eje franco-alemán y que sea esto, ¿no? Si España puede aportar una visión desde el Mediterráneo, con sus buenas relaciones con Italia o con Grecia, con las buenas relaciones con Alemania, con Francia, por supuesto, con Portugal. Bueno, pues esta para mí sería la gran oportunidad. Es decir, estamos en un tablero, en ese tablero se ha ido uno de los grandes y tú has crecido. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer ahí? Es la gran pregunta, ¿no? Porque lo que tengo también bastante claro es que España no es nada fuera del marco de la Unión Europea. Lo veo desde aquí, desde Washington, como ya lo veía antes desde Toledo y Cuenca. O estamos en ese marco o somos socio menor. Pasamos de ser socio medio a socio menor. Qué curioso, ahora que mencionas lo de la Unión Europea, recordando pues eso, estos años de, pues a propósito del Brexit, de la crisis, de la reflexión acerca de Europa, pues estos impulsos de celebración. España es parte del G3, ¿no? O sea, ya no es el eje franco-alemán, sino el G3. Luego, de repente, había que congratularse de tratar de establecer una suerte de partenariado con Italia para aportar un peso específico, ¿no?, del sur, pues en Bruselas. Por momentos aparece el eje ibérico, siempre deseado, nunca, al final la Nunca sensación, visto. nunca visto, efectivamente. Al final la única sensación que queda es, bueno, pues no parece que ni partenariado, ni G3, ni eje ibérico, lo que señalan, ¿no? O sea, ¿dónde estamos, no? Al final parece que la pregunta es dónde nos queremos ubicar, dónde queremos poner o dónde pensamos que podemos ser más fuertes y contribuir al proyecto que al final, en última instancia, perdón, como señalas, pues sería en propio beneficio del país, ¿no? Sí, sí, a mí, yo por hacer un repaso rápido de estos 20 años de Unión Europea, tenemos la crisis de la eurozona en 2008, tenemos la crisis de Ucrania en 2014, la de los refugiados en 2015, la del Brexit en 2016, la crisis trumpista, si me lo permites, ¿no? La crisis de COVID. Bueno, es que Europa no somos capaces de salir de los disgustos, ¿no? Entonces me planteo si para cada una de esas respuestas estás dando una alianza distinta, a lo mejor es que no tienes muy claro la diferencia entre importante, urgente, ¿no?, y estratégico. Esto es esto es muy interesante. Claro. No. Esta Al es la... final te mueves entre esos impulsos, ¿no? Un poco a cómo Mira, se... yo estos días, desde aquí, recién aterrizado, fíjate lo que me encuentro. Me encuentro la salida de Afganistán, me encuentro la firma de AUKUS, me encuentro cosas, bueno, que dan señales de que Estados Unidos está cambiando sus prioridades y sus ideas, ¿no? Y me permito mirar un poco a ver qué le pasa a Francia, ¿no? Y claro, es que Francia te da tres toques muy claros sobre lo que es su acción exterior, ¿no? El enfado viene de lo siguiente. Viene de que Francia sí tiene un plan para el Indo-Pacífico, sí tiene presencia, sí tiene redes, sí tiene industria militar, sí vende tecnología. Entonces, claro, por eso se siente ninguneada en su diplomacia con esos acuerdos, porque tiene claro lo que necesita o lo que no necesita o lo que puede significar, no solo en términos económicos, ¿no? Se habla de 60.000 millones de euros, será más o será menos, porque luego tienen multitud ¿no?, de variantes esos análisis, ¿no? Pero no es solo esto, es también el ninguneo a tu posición en una región fundamental, ¿no? Y tu ninguneo muy claro, ¿no? Muy claro, ¿no? Bueno, pues esto es lo que a mí me sorprende.
Quería como también preguntarte precisamente por estos últimos puntos, aprovechando tu posición precisamente en Georgetown como profesor distinguido visitante, pero no me resisto a preguntarte por la Unión Europea y una cuestión estratégica, valga la palabra con toda la intencionalidad, que a nosotros desde los estudios estratégicos, los estudios de defensa, es una de esas términos que también no paramos de preguntarnos para criticarlo, para alabarlo, que es el de la autonomía estratégica. La autonomía estratégica es diplomacia, es defensa, ¿qué es desde tu punto de vista, qué es la autonomía estratégica y cómo engarza con algunos de los debates que estás planteando en este episodio? Muy bien, esta es muy buena pregunta, pero la pregunta me la haces a mí como europeo, como alemán, como francés, como español, ¿no? Porque son cosas muy distintas, ¿no? Yo pienso en la autonomía estratégica como un gran proyecto, ¿vale? Pero al que le veo demasiadas fallas, ¿no? ¿Qué fallas le veo? Primero, veo la aspiración jupiterina de Macron de liderar la Europa post-Brexit y post-Merkel, ¿vale? Esto lo veo claro. Decías tú antes el silencio. El silencio de Alemania es atronador, es muy atronador. Absolutamente. Y cuando habla nuestra AKK, quizás habla para posicionarse como futura secretaria general de la OTAN y dice que lo que hay que hacer es invertir en el 2% y subir nuestra participación en la OTAN y no podemos estar fuera de la OTAN y el 70% del gasto operativo depende de socios no europeos. Es decir, manda un mensaje muy claro, ¿no? Sí, si me lo permites, Juan Luis, en esto, pues vamos, por un poco también situar a quienes nos escuchan y que a lo mejor del Macron hablando, ¿no? De la OTAN como un cerebro muerto. Muerto, sí. O sea, unas palabras gruesas como un poco, frente a pues, la ministra la ministra de Defensa de Alemania, que en los últimos 2 meses lo que viene a decir es ni se nos ocurra desengancharnos de la OTAN a los europeos, porque la OTAN es crucial en la defensa europea. Este es el contexto en el que se mueve lo que tú estás ahora mismo analizando, que me parece, como bien estás introduciendo, que señalan dos posiciones totalmente contrapuestas, antagónicas, efectivamente. Hay que ver, Alberto, nota al pie que ni a pesar de tu reconocida germanofilia te atreves a pronunciar Annegret Kramp-Karrenbauer. No, es que AKK es mejor. Dejémoslo ahí, dejémoslo Sí. AKK, bueno. Dicha esta broma y volviendo un poco a la parte más seria, ¿no? ¿Autonomía estratégica de quién? Lo que lidera Macron, yo no creo que podamos tener una autonomía estratégica europea si no tenemos a Francia y Alemania en el mismo barco. Y como de momento eso no lo veo, pues permíteme dudar de la autonomía estratégica. Yo creo que Estados Unidos no es refractaria a esa estrategia, ¿no? A esa posición. Estados Unidos lo que quiere es que no desarrollemos una economía de la defensa demasiado potente. Lo que quiere es que compremos material militar, ¿no? a la industria americana. Tú puedes tener autonomía, pero tu política económica tiene que depender de mí. Bueno, pues aquí yo creo que con el temor de ser un poco pesado, no hay condición estratégica si no se alinea el interés nacional con los usos, con la fuerza militar y con las políticas económicas e industriales. Entonces, podemos tener autonomía, pero no será autonomía estratégica. Si nuestros aviones, nuestras fragatas y nuestras decisiones operativas dependen de un tercero, bueno, pues ese tercero tiene bastante claro creo que desde Obama, que lo que le interesa es el siglo del Pacífico, no el siglo del Atlántico, quizás fue el 20. Claro. Este último punto creo que es una de las claves, ¿no? La autonomía estratégica, por ahondar, es parte de la diplomacia europea, es un marco político en el que se ha de implementar la diplomacia. Como dices, no tenemos muy claro qué es, hay algunas fallas. ¿Qué es antes aquí? ¿Dónde está el huevo y dónde está la gallina?
Es interesante intentar adivinar para qué va a servir esa autonomía estratégica, ¿no? Eso sería parte de lo que yo le preguntaría al líder político. ¿Qué finalidad tiene? ¿Quién la va a promover? ¿Quién la va a financiar? No llegamos al 2% que se pide para la OTAN, esto que es un 1% adicional o se detrae de la otra partida, ¿no? Es decir, esto es suma cero. Aquí no podemos decir 2 más 2 igual a 4. Aquí hay, ojalá, un 2% de inversión en políticas de la defensa. Bueno, pues ¿cómo lo vamos a repartir? ¿No? Digo ojalá porque no llegamos ni de broma, ¿no? Entonces, para mí es más importante definir el proyecto político de la Unión Europea, definir cuáles son las claves en este nuevo entorno que hemos mencionado de tiempo real, de nuevas incertidumbres, de problemas con el clima, de nuevos actores que participan, bueno, de cierto pluralismo donde hay más actores que quieren influir en el diseño y la ejecución de la política pública, y luego ya veremos de qué instrumentos nos dotamos. A mí me parece que Macron acierta en esa nomenclatura, o sea, está muy claro lo que significa autonomía estratégica europea, ¿vale? Yo creo que está muy claro porque nadie sabe definirla. Entonces, es un paraguas semántico que sirve para que cada uno esté cómodo. Pero, insisto, sin proyecto político post-Merkel, bueno, pues no lo sé, por mencionar un tema, por ponerlo sobre la mesa, ¿qué vamos a hacer con las dependencias energéticas? ¿Qué vamos a hacer con una Polonia que no tiene muy claro que quiere seguir formando parte del club? Que no critico esto, es decir, maravilloso, es simplemente una realidad. Por cierto, que si sale del club, nuestra frontera vuelve a estar pegada a Rusia. Bueno, pues bueno, estas son las preguntas que yo me haría antes, no después. Es decir, Claro. tenemos una autonomía estratégica, ¿vale? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué haremos? ¿No? Es decir, si la frontera con Rusia, con Ucrania, con Bielorrusia no están seguras, ¿de qué autonomía me está usted hablando? La diplomacia europea, no quiero ser tampoco muy asertivo, pero por decirlo coloquialmente, pinta algo. Es decir, podemos hablar más allá del servicio exterior y todo esto, pero en los términos político-estratégicos en los que estamos hablando hoy, ¿tiene sentido? ¿Hay visos de un mayor desarrollo que permita articular algunas de estas propuestas, aún asumiendo la carencia de determinadas formulaciones, ¿no? de fines y de objetivos políticos? Aquí me voy a permitir ser un poco más pesimista, ¿no? No tengo muy clara la acción exterior europea porque no tenemos claro qué queremos conseguir. Y pienso que algunos estados, Francia y Alemania, por supuesto, pero también España en algunos casos, no terminan bueno, de aceptar que el proyecto político supone ciertas renuncias, ¿vale? En términos de soberanía, en términos de política industrial, etcétera. Pues esto no lo termino de ver y entonces es muy difícil ser un actor relevante, ¿vale? Si tu única oferta es esto que llamamos el poder normativo, ¿no? Yo soy el poder regulador y estoy aquí, estoy haciendo excelentes políticas públicas basadas en derechos humanos, libertades, etcétera. Bueno, sí, pero no vendría mal tener alguna pata coercitiva, no vendría mal. Coercitiva puede ser por el ámbito de la defensa, puede ser por el ámbito económico, puede ser por bueno, lo que a algunos nos ilusionó, que era la creación de algunos impuestos, aranceles bueno, pues a países a países más contaminantes o a países que no respetan los derechos laborales o que no respetan los derechos medioambientales. Pero eso se desvanece demasiado rápido en cuanto toca la política industrial. Muy bien. Como te decía, y para entrar en la recta final, siendo titular de la cátedra Príncipe de Asturias en la Universidad de Georgetown, la pregunta es, creo que obligada una vez más. Un poco cuál es tu visión de la situación pues, en Estados Unidos, de las coordenadas de estos últimos meses, del futuro más inmediato. Hagamos un mínimo ejercicio de mirar
al corto, medio plazo. Pues la situación en este minuto es muy interesante porque la popularidad de Biden, que ya sabes que aquí se mide todo, ¿no? Presenta unos índices de aprobación bajísimos, ¿no? Alrededor del 42%, que es solo 5 puntos más que el peor presidente Trump, ¿no? O sea, el peor momento de Trump alcanza el 37%. Pues es que Biden está muy abajo y está, polarizando su mandato determinados cuerpos de votantes que no quieren saber nada de Biden y de su legado, ¿no? Aquí la salida de Afganistán ha sido muy, muy decepcionante, ha hecho mucho daño. Mucho daño, no porque no se quiera reconocer que era necesaria o que era el punto final o era el fin de ciclo. Yo esto aquí no voy a entrar, pero parece que el modo de salir un poco trastabillado, ¿no? Un poco en nuestra memoria, el helicóptero de Saigón, ¿verdad? Esto ha hecho mucho daño en la idea de un líder fuerte, ¿no? Aquí en Estados Unidos funciona muy bien la idea de que si el líder no es fuerte en asuntos internacionales, no puede ser un buen líder nacional, ¿no? Tiene muchos problemas internos con los propios demócratas en Virginia, que ha perdido el gobierno del estado, tiene algunos senadores que no están ayudando, ¿no? Y antes de un año tenemos las midterm, ¿no? En el 2022 para el Senado, que podría acabar con el sueño demócrata, ¿no? Yo apunté, ¿no? La década demócrata, porque este era el paquete Biden-Harris para 10 años, no para 4, pues a lo mejor se agota antes de tiempo, ¿no? Esto es importante. Harris está muy desaparecida, no termina de cumplir su misión para la cual fue nominada, que no es otra que intentar coser un país que está muy, muy dolido y muy roto, ¿no? Aquí en determinados estados, pues ha habido una polarización muy clara, ¿no? Se ven en los índices de vacuna, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En Texas, ¿no? Donde la gente no se vacuna porque piensa que el gobierno le engaña, y cosas parecidas, ¿no? Esto no es un país líder, esto no es un país que pueda avanzar y que pueda completar de cerrar sus brechas, ¿no? Entonces, pues si la recuperación económica no termina de ajustarse, si el gasto social, que se ha disminuido para quedarse en un 30%, 1,7 billones, si la inflación se dispara, cosa que todo el mundo sospecha, pues vamos a tener 3 años por delante muy difíciles para Biden, muy, muy difíciles, ¿no? Aquí ya se ensaya, en Virginia precisamente, lo que se llama el trumpismo sin Trump, ¿no? No tengo nada claro, esto me lo puedes reprochar dentro de 3 años, que Trump se vaya a presentar, pero ya anticipamos hace mucho que el trumpismo ha venido para quedarse y el trumpismo va a estar con o sin Trump al frente. Es que muy, muy relevante, encaja plenamente con esta, explicación, este análisis que hemos hecho de este ámbito fundamental. España de prestar atención a todo este orden internacional, ¿no? Pero pues en particular a Europa, a Estados Unidos, por razones más que evidentes. Juan Luis, ha sido la verdad que interesantísimo esta explicación, el poder avanzar y profundizar, bueno, pues en esta otra pata de la dimensión internacional. A nosotros en este podcast nos centramos más pues en la defensa como tal, pero la verdad es que es un lujo poder tener esta visión y relacionarlo directamente con este otro eje, ¿no? De esa dimensión política estratégica, donde al final se insertan y convergen la política exterior, la política de defensa. Así que la verdad es que ha sido un lujo contar contigo. Muchas gracias a ti, Alberto, y ya te digo que estoy encantado de estar aquí con vosotros. Me parece que podemos avanzar en algunos temas intentando mezclar divulgación, academia, periodismo y en ese territorio pues os felicito porque creo que estáis haciendo una tarea magnífica. Así que muchas gracias y seguro que habrá más.
Pues gracias por sumar, por contribuir a este proyecto al que le ponemos cariño, que es lo que podamos aportar. A quienes nos escuchan, pues que como siempre, agradecidos por cualquier comentario, feedback, pues a través de las redes. Y bueno, y si pues os gustan, pues por supuesto los likes, las estrellas y demás en las distintas plataformas, en YouTube, en iVoox, etcétera, pues vamos, más que agradecidos por dar difusión, ¿no? Porque bueno, también somos aquí amateurs, trabajamos en la universidad y tratamos de hacer esta divulgación, así que en este sentido cualquier ayuda, difusión y demás, pues nosotros que lo agradecemos. Juan Luis, lo dicho, un placer, gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Esperamos encontrarnos en otra. Un abrazo.